Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela, Cervantes Parc, del escritor catalán Carlos Robles Lucena, que nació en Terrassa en 1977. Terrassa, imagino que es la ciudad con el nombre en catalán, que en castellano se dice Tarrasa, me parece. Creo que sí, creo que no estoy equivocado. Vale, conozco a Carlos Robles de las redes sociales, principalmente de Facebook, y también porque colaboro en su revista literaria Coppet, haciendo reseñas, algunas son las mismas que las del canal, pero escritas. Os dejo un enlace abajo en la caja de comentarios a la revista Coppet, por si la queréis echar un vistazo. Me dijo que iba a publicar su primera novela en la editorial Navona, de la que yo ya he comentado en el canal, por ejemplo, el libro de El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, que está comentado, puedo dejar un enlace. Y bueno, pues al final estuvimos hablando y decidimos intercambiar libros. Yo le mandé Esto no es Bambi y él me mandó Cervantes Parc. Él leyó este, de Esto no es Bambi, yo he leído el suyo y lo voy a comentar. Ya sabéis que lo he hecho alguna vez, ¿no? Que hay gente que me escribe para que lea sus libros y los comente, pero esto me es imposible porque soy un aficionado. Yo trabajo de profesor y tengo un tiempo limitado para leer y tengo que seleccionar yo lo que quiero leer, ¿no? Vale, dicho esto, cuando uno abre el libro de Cervantes Parc, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra unos primeros capítulos con la voz narrativa de alguien que se llama Jacob Espósito, que su primera frase es esta: algunas noches me despierto temblequeando y pienso que en realidad el parque me lo he inventado yo. Este hombre vive con su perro, que se llama Argos, en una réplica del Nautilus del Capitán Nemo, el personaje creado por Jules Verne, y vive en un parque de atracciones abandonado dedicado a la literatura, donde las atracciones eran como literatura principalmente oral, como con narraciones de cuentos populares, pero también había otros espacios para la alta cultura, y a los visitantes del parque se les hacía vivir una experiencia literaria, haciéndoles como partícipes, o que estos cuentos de narración oral se hicieran reales. De hecho, el narrador nos dice que está contando sus recuerdos de cómo era el parque y lo que ha vivido allí, en voz, en mensajes orales, en un grupo de WhatsApp en el que él es el único miembro que queda, que es una idea pues más de decadencia del parque, su decadencia personal. Y él en algún momento quiso ser un escritor, decía literalmente, dice su nombre al lado de los grandes creadores de la historia de la literatura, pero durante el tiempo de la novela ya no escribe, se considera un escritor ágrafo. Intentó hacer una novela sobre la historia de la literatura que fue usado en parte como para crear la narrativa del parque de atracciones. Bien, una vez he dicho que están estos capítulos donde se habla Jacob Espósito sobre su vida en esta réplica del Nautilus con el perro y la decadencia del parque y sus paseos por el parque, y se alternan con otros capítulos en tercera persona donde el personaje principal es el comisario, que es el mote de un chico de la ciudad, se la llama en el libro Terradel, que imagino que Terradel es un trasunto de la Terrassa natal del autor, de Carlos Robles, pero le cambia el nombre y la llama Terradel. Y de hecho hay algunos acontecimientos, como por ejemplo que hubo una inundación en la Riera en los años 60, que murió mucha gente, que a ver si lo investigo porque es probable que esto sea algo real que ocurrió en Terrassa en ese momento. Lo tenía que haber hecho a lo mejor antes del vídeo, pero no lo he hecho. Estoy mirando a los gatos que están saltando mucho por aquí, me imagino que se oye, a ver si la van a liar. Vale, también en estos capítulos que se habla del comisario, que este chico de Terrassa, que es un charnego, que está como muy orgulloso de sus orígenes, se habla de su primera novia, que es Aran, que es una chica catalana, y a veces hay una conversación sobre el tema de quién es más pobre, digamos, como el orgullo heráldico de la pobreza, de si ella, Aran, que es una auténtica catalana, y el otro, que es una familia de charnegos. Y claro, eso tiene que ver porque luego hay un momento que el comisario quiere hacer en la universidad su tesis sobre los parques de atracciones, que es algo que le atrae desde niño, y piensa además que los parques de atracciones crean una idea de cohesión social porque le puede interesar a gente rica, a gente pobre, y va a tener una beca para irse a Viena a hacer un estudio sobre los parques de atracciones. Allí el tema este de la clase social tiene importancia porque va a conocer a Almudena, que es una madrileña de clase alta, y va a tener una relación con ella y se va a olvidar de su novia original catalana, que era Aran.
Hay un momento que el comisario se da cuenta que más que escribir sobre parques de atracciones, lo que sueña es con crear uno. La relación con Almudena le va a permitir entrar en contacto con una serie de inversores que quizá le den dinero para hacer este parque temático que quiere construir en Cataluña, que además sería como el primer parque del mundo temático dedicado a la literatura, ¿no? Se habla de todo el proyecto, de cómo se consigue la financiación, etc. De los 38 capítulos que tiene el libro, en muchos de ellos hay una alternancia entre los primeros capítulos en primera persona de Jacob Espósito, el que vive en el parque de atracciones, y los capítulos en tercera persona donde se habla de la historia del comisario. Sabremos pronto que los dos son amigos y viven allí en Terrassa y hablan son letraheridos que hablan de la literatura, esta obsesión con la literatura. Espósito, además de haber querido ser un escritor de culto, también quiso ser un editor de culto y ha fracasado, y va a volver a fracasar por tercera vez con el parque de atracciones al lado de su amigo el comisario. Ya he dicho que se alternan estos capítulos unos con otros, pero no se cumple durante toda la novela. De hecho, a veces hay, de los capítulos de tercera persona, os habla del comisario, hay a veces algunos seguidos que rompen la terna y rompen la estructura que parecía que iba a tener la novela al principio. Entonces acaba habiendo más capítulos de los de tercera persona que los de primera. Aún así, ambas partes de la novela están trufadas de referencias literarias, ¿no? O sea, es decir, cuando se levanta por la mañana Espósito en el Nautilus, lo primero que hace es comprobar que su perro Argos sigue al lado de él y dice que está a su lado como el puto dinosaurio de Monterroso. Entonces esta referencia a Monterroso, o te dice, también hay un momento que el comisario era un joven lector de Kundera y necesitaba el peso, ¿no? Hay referencias como para lectores literarios, constantemente hay guiños, y de hecho Carlos Robles concibe su novela como un homenaje o una alabanza a la literatura, que es como un arte que se entiende como decadente y cada vez a la gente le interesa menos, ¿no? Hay una frase significativa en este sentido, un párrafo en la página 129 que dice: tenía, y el pasado no es caprichoso, la certidumbre de que la gente seguía con ganas de literatura con mayúsculas, pero carecía de los arrestos necesarios para afrontar su lectura. Querían el brillo carismático, la pátina intelectual que da la familiaridad con las obras maestras de la historia de la literatura, pero no está dispuesta a hacer el esfuerzo de leerlas. No quieren prescindir de sus 2 buenas horas de juegos de mierda con el móvil, la rutina de cardio y la golosina hiperglucémica de las series. También hay en la novena un homenaje a Roberto Bolaño, del que se dice, que eso estoy de acuerdo, como que se ha puesto de moda decir que está sobrevalorado, que no era para tanto, pero para muchos sigue siendo un mito literario, ¿no? Y entonces hay un momento que Espósito dice que soñaba con ser el nuevo Roberto Bolaño. Hay una cosa interesante en el epílogo, que Carlos Robles hace referencia a una conversación que tuvo en la universidad Pompeu Fabra, vamos a decirlo bien. Pompeu Fabra suena como a muy cachondeo, ¿no? Había mucha farra en esa universidad. Vale, la universidad Pompeu Fabra con un profesor hablando de su primer libro de cuentos. El profesor le dice que sus cuentos van a lo barrial y a lo marciano y que quizá debería mezclar todo esto. Me gusta esta reflexión del autor sobre su propia obra porque realmente en esta novela también hay capítulos, sobre todo los que habla del comisario, que hablan de lo barrial, de lo que es ser un chico de Terradell o de Terrassa, y el tema ese de los charnegos, de los catalanes, etc. Y otros capítulos donde son más marcianos, y es la fantasía del parque de atracciones, que tienen como un toque futurista. Me parece que estos capítulos futuristas del parque de atracciones son más poéticos y más conseguidos que los otros. No quiero decir con esto que el análisis que hace Carlos Robles Lucena social sobre la ciudad dormitorio de Terradell o Terradell, no sé si lo he dicho ya bien, no sean válidos o no estén bien hechos. Lo que pasa es que me ha sonado como algo ya leído y me parece mucho más original estos capítulos más imaginativos del parque de atracciones. En este sentido he pensado al leerlo en la narración más larga de este libro, George Saunders, que es un reputado escritor norteamericano, que tiene libros de relatos, y este empieza con uno que se llama Pastoralia, que es una novela corta que está ambientada en un parque de atracciones, y hay 2 actores que hacen de trogloditas en una cueva y están allí como representando
representando este pasado de la humanidad para los espectadores que van al parque, hablan de sus problemas personales, sociales, etc. Y de hecho el propio Carlos Robles Lucena habla de esta inspiración en el epílogo. Hay otra inspiración que he sentido, aunque Carlos Robles Lucena no habla de ella en su epílogo, y es la presencia de Philip K. Dick, porque hay un momento en el que se habla de androides que hacen como de personajes en el parque de atracciones. Hay drones sobrevolando, que está Jacob Espósito y el perro están como huyendo del dron del vigilante, y hay una narración con esto, y me ha recordado a libros de Philip K. Dick como Los Simulacra y Podemos Construirle, donde también había ese planteamiento de construir a personajes históricos como para hacer un parque de atracciones temático donde la gente pudiera ir a visitarlos como robot, como androides. Y también quizás haya alguna evocación del mundo de la desaparición del libro de Ray Bradbury, de libros como Fahrenheit 451. Creo que el libro de Carlos Lucena, que es su primera novela, aunque tenía publicado relatos, le va a gustar a gente que busca este tema imaginativo en la literatura, y también a gente en letra herida, porque hay muchas referencias literarias. Creo que es un buen debut. Me ha gustado el libro. Y bueno, pues os invito a leerlo, invito a conocer la editorial Navona, creo que es de Barcelona, si no la conocéis. Dejaré un enlace a la revista Coppet, donde colaboro yo con Carlos haciendo reseñas, y voy a dejar un enlace también a la editorial Navona por si queréis echarle un vistazo, porque hasta ahora yo pensaba que Navona solo publicaba autores clásicos, y veo que también está sacando una línea de autores más jóvenes, ¿no? Vale, dicho esto, pues vamos a hacer el momento spam con mis libros. Esto no es Bambi, los gatos están peleando, me están preocupando. ¡Oye! Esto no es Bambi, mi novela con 6 voces narrativas, 3 chicos y 3 chicas muy jóvenes, que habla de los abusos en el mundo de las empresas norteamericanas, la auditoría consultoría, donde yo estuve. Es una novela de terror, pero también de humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de este libro. Los Insignes, mi novela cómica sobre el mundo de los poetas, donde convierto al dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, en un poeta. Convierto a Kim Jong-un en un poeta. O sea, los gatos se están volviendo locos. Voy a dejar el vídeo y voy a ir a ver a los gatos. Y bueno, esta es mi novela sobre un hombre que tiene 39 años y está como decadente en todo, en sus deseos artísticos, su mundo laboral. Está ambientada en 2013 en Madrid. Dejo el enlace. Este vídeo se ha descontrolado un poco porque ya se han calmado los gatos, pero es que me estaban preocupando, se estaban peleando. Normalmente no lo hacen, pero bueno. Vale, me despido aquí. Hasta luego. Adiós. A la próxima.